¿Has escuchado hablar de 4 ángeles que aún permanecen encadenados, esperando una hora, un día, un mes y un año exactos para ser liberados? La Biblia declara que esos seres están prisioneros junto al río Éufrates y que, cuando llegue el momento de su liberación, traerán una destrucción tan grande que el mundo jamás ha presenciado. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Por qué están retenidos? ¿Y qué sucederá cuando sus cadenas finalmente sean rotas? No se trata de una leyenda ni de una historia de ficción. Está escrito en el libro del Apocalipsis, y lo más inquietante es que la hora señalada para su liberación podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Hoy descubrirás el misterio que rodea a los ángeles aprisionados en el Éufrates. La verdad que las Escrituras revelan es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. En el capítulo 9, versículo 14 del Apocalipsis, el apóstol Juan narra una visión impactante. Oye una voz que procede del altar de Dios, dirigiéndose al 6º ángel que toca la trompeta. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta orden no es simbólica, sino parte de un plan divino real, establecido con día y hora precisos. Inmediatamente, Juan contempla el resultado: una matanza a gran escala donde muere la tercera parte de la humanidad. La pregunta surge inevitablemente: ¿quiénes son esos 4 ángeles? ¿Por qué fueron encadenados? ¿Y por qué Dios, en su justicia perfecta, los mantiene cautivos hasta el tiempo señalado? El río Éufrates no es mencionado al azar. En la historia bíblica, este río está cargado de significado espiritual y simbólico. Fue en sus orillas donde florecieron imperios como Babilonia y Asiria, reinos que se levantaron en abierta oposición al pueblo de Dios. Así, el Éufrates representa la frontera entre el reino divino y las fuerzas del mal. Y es justamente en esa frontera, en esa línea de tensión entre la luz y las tinieblas, donde estos ángeles esperan el momento de su liberación. Para comprender su identidad, debemos adentrarnos en lo que la Biblia y también escritos antiguos del judaísmo enseñan sobre los ángeles caídos, el juicio de Dios y la guerra espiritual que influye directamente en el mundo material. La Escritura no revela nombres concretos para estos 4 ángeles, pero el hecho de que estén atados ya dice mucho. Los ángeles fieles a Dios jamás son encadenados. Eso nos muestra que no se trata de ángeles de luz, sino de seres rebeldes, caídos, cuyo pecado fue tan grave que Dios mismo los confinó. El apóstol Pedro confirma esta verdad en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Y en la carta de Judas, versículo 6, se afirma: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos pasajes revelan que hay ángeles caídos cuyo nivel de rebeldía y corrupción fue tan extremo que fueron apartados, atados y reservados hasta el tiempo final. Y el Apocalipsis muestra ese momento, el instante en que serán liberados como parte del cumplimiento del juicio divino. Pero estos 4 ángeles no son simplemente rebeldes, sino que tienen una misión precisa: matar a la tercera parte de la humanidad. Tal tarea revela que poseen un poder enorme y una autoridad destructiva concedida para ese tiempo. El hecho de que estén sujetos hasta una fecha exacta confirma que forman parte de un plan profético dentro de la soberanía de Dios. Algunos estudiosos los relacionan con los sucesos de los días de Noé, cuando los hijos de Dios, seres espirituales, se corrompieron al unirse con los humanos. Otros los conectan con la antigua Babilonia, centro de idolatría y prácticas ocultas,
lugar que siempre estuvo bajo fuerte influencia del reino de las tinieblas. Lo cierto es que estos ángeles aún no han sido liberados, permanecen encadenados, esperando la orden divina. Y esto nos enseña algo poderoso. Incluso los enemigos más peligrosos, incluso las huestes caídas de mayor poder, siguen bajo el control absoluto de Dios. El Éufrates, en este contexto, no es solo un río. Es un límite divino, una prisión simbólica que contiene las fuerzas del mal hasta el día señalado. En la profecía representa la barrera que retarda el avance de la maldad hasta que Dios decida abrirla. Históricamente fue la cuna de las primeras civilizaciones, un lugar donde la corrupción y la rebeldía contra el Creador se multiplicaron. Por eso, no sorprende que allí mismo esté reservada esta liberación profética. Mucha gente se pregunta, ¿ya fueron liberados esos ángeles? La respuesta no es sencilla. La Biblia nos habla en símbolos que requieren discernimiento. El Apocalipsis muestra que su liberación está vinculada a eventos escatológicos que aún no se han cumplido plenamente. Muchos intérpretes sostienen que será en la gran tribulación, antes del retorno glorioso de Cristo. Otros ven señales actuales: guerras, crisis globales, inestabilidad política y espiritual, como indicios de que ese tiempo se acerca. Lo que sí es indudable es que nada sucede fuera del control de Dios. Estos ángeles se soltarán únicamente en el momento exacto que Él determinó. Y aunque la humanidad contemple señales de caos, debemos recordar que incluso las tinieblas más densas obedecen al mandato divino. Cuando llegue la hora, su misión será devastadora. Liderarán fuerzas demoníacas para engañar a las naciones, provocar guerras, confusión y una ola de maldad sin precedentes. Tendrán influencia incluso en ámbitos políticos y sociales, levantando rebelión contra el Creador. Pero paradójicamente, aunque trabajen para destruir, su acción servirá para el cumplimiento del propósito final de Dios: ejecutar juicio sobre un mundo que ha rechazado su palabra. Así, su prisión hasta ahora es también un acto de misericordia divina, que retarda un tiempo de caos aún mayor. Su liberación marcará un punto decisivo en la historia de la salvación, señalando que el juicio se acerca. Desde una perspectiva espiritual, esos ángeles representan la realidad del gran conflicto entre el bien y el mal. Nos recuerdan que hay límites impuestos al mal y que Dios reina soberanamente. Su existencia y su futuro nos llaman a la vigilancia, porque cuando sean liberados, la fe de muchos será probada. Por eso, el mensaje para nosotros es claro: debemos permanecer firmes en la oración, en la santidad y en la obediencia a Dios. No se trata de temer a los ángeles caídos, sino de confiar en que Cristo tiene la victoria y que nada escapa de las manos del Creador. Al final, estos pasajes no son solo advertencias de destrucción, sino también un llamado a la esperanza. Porque aunque el mal avance, tiene límites, y aunque parezca triunfar, su derrota ya está escrita. La luz de Cristo jamás será vencida. Querido oyente, esta revelación nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y sobre el tiempo en que vivimos. ¿Estamos preparados para los días difíciles que vendrán? ¿Buscamos diariamente la intimidad con Dios, la guía del Espíritu Santo y la fuerza en la oración? Recuerda, la Biblia es nuestra fuente segura de verdad. En ella encontramos las respuestas que nos sostienen. Y aunque el mundo se llene de oscuridad, la victoria final pertenece al Señor. Imagina la escena. El viento sopla sobre el desierto mesopotámico. La cámara se eleva lentamente mostrando el curso imponente del río Éufrates, serpenteando como una serpiente de agua que atraviesa la tierra reseca. El sol cae a lo lejos, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. La música de fondo se intensifica, grave, misteriosa,
casi anunciando que algo oculto, algo prohibido, aguarda bajo esas aguas milenarias. Durante siglos, las orillas del Éufrates fueron testigos de imperios que se levantaron y cayeron. Fue en este mismo territorio donde la humanidad construyó ciudades arrogantes, templos dedicados a falsos dioses y levantó la mano contra el Creador. Aquí se alzó la antigua Babilonia, símbolo eterno de la rebeldía humana. Aquí reinaron Nabucodonosor y los reyes asirios que desafiaron al pueblo de Dios. Y es precisamente aquí donde la Biblia dice que 4 ángeles permanecen encadenados, esperando la hora señalada. La cámara hace un acercamiento al río. Se escuchan cadenas arrastrándose bajo el agua como un eco profundo. La pantalla oscurece lentamente, dejando solo el sonido metálico y el murmullo del agua. Estos ángeles no son guardianes de luz, no son mensajeros de paz. Son fuerzas de oscuridad que fueron restringidas por el mismo Dios Todopoderoso. Y su sola existencia nos recuerda que hay batallas espirituales que no vemos, pero que determinan el rumbo de la historia. El guión ahora invita a reflexionar. Querido oyente, piensa por un momento si hoy sientes el peso de la maldad en el mundo, guerras, injusticias, violencia creciente, corrupción en cada rincón. ¿Cómo será cuando las cadenas de estos 4 ángeles finalmente sean rotas? Si lo que vemos ya nos parece insoportable, ¿qué ocurrirá cuando la 4ª parte de la humanidad sea entregada a su poder destructor? La música sube de intensidad, con percusión dramática. Aparecen imágenes de ciudades modernas mezcladas con escenas de ruinas antiguas de Mesopotamia, como si el pasado y el presente se entrelazaran en un mismo destino profético. El Éufrates, más que un río, es un límite profético, una línea que marca hasta dónde puede llegar el mal. Es como un muro invisible levantado por el Creador, conteniendo a las tinieblas hasta el momento exacto. Pero cuando esa frontera se abra, cuando las aguas de ese río ya no retengan más, entonces el mundo conocerá la magnitud del juicio divino. Se escuchan trompetas distantes como eco apocalíptico, mientras la imagen muestra al apóstol Juan en visión, temblando, escribiendo en un pergamino las palabras del Apocalipsis. Y oí una voz que decía: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Se proyecta el versículo en pantalla con letras luminosas, mientras la música se corta de golpe, dejando un silencio cargado de tensión. Estos ángeles, al ser liberados, no actúan solos. El texto sagrado describe que detrás de ellos hay un ejército inmenso, una fuerza demoníaca que cabalga como si fueran jinetes de fuego. Juan habla de un número gigantesco, 200 millones. Una multitud que ninguna nación humana podría reunir, una fuerza espiritual destinada a traer confusión, engaño y destrucción. La cámara muestra una recreación: caballos con colas semejantes a serpientes, jinetes con corazas brillantes como fuego, humo y azufre que sale de sus bocas. El cielo se oscurece, las ciudades tiemblan, el caos se expande por la tierra. ¿Estamos listos para este tiempo? ¿O seguimos creyendo que todo lo que vemos es simplemente fruto de la casualidad? Las Escrituras nos revelan que nada ocurre por accidente. Hay un plan invisible, un conflicto espiritual que avanza hacia su clímax. Y estos ángeles encadenados son parte de esa última gran batalla. En la antigüedad, el Éufrates fue frontera natural de Israel con los grandes imperios enemigos. Era el límite entre la tierra prometida y el territorio de los paganos. Cruzar el Éufrates significaba entrar en dominio hostil. Por eso, cuando el Apocalipsis menciona que de allí serán liberados los ángeles, no es un detalle geográfico cualquiera, es la declaración de que la frontera final entre el bien y el mal será rota.
Se muestran mapas antiguos de Mesopotamia con animaciones que destacan el curso del Éufrates, las ciudades de Babilonia, Nínive y Asiria. Luego, imágenes modernas de ruinas arqueológicas contrastadas con los actuales territorios de Irak, Siria y Turquía, por donde aún fluye el río. ¿Te has dado cuenta? El mismo río que fue cuna de las primeras civilizaciones, también será escenario de una de las últimas profecías antes del fin. Se escucha un sonido de agua corriendo mezclado con latidos de corazón, creando tensión sonora. Estos ángeles caídos no son figuras de fantasía. Son realidades espirituales que hoy están contenidas, pero que en cualquier momento podrían ser liberadas. Su existencia nos enseña una lección fundamental. El mal tiene un límite. Dios lo permite, pero nunca sin control. Y cuando llegue el tiempo, incluso los poderes más oscuros obedecerán al mandato divino. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios permite algo así? ¿Por qué liberar a seres que traerán tanto dolor? La respuesta es que todo forma parte del juicio. Así como Faraón endureció su corazón y sufrió plagas en Egipto, así también la humanidad endurecida experimentará las consecuencias de su rebelión. Estos ángeles son instrumentos de ese juicio final, no porque Dios disfrute el sufrimiento humano, sino porque su justicia no puede ser burlada eternamente. La cámara muestra imágenes de la humanidad actual, multitudes indiferentes, templos vacíos, violencia en las calles, guerras televisadas y al mismo tiempo iglesias pequeñas con personas orando en silencio. La voz del narrador se suaviza. Es un llamado a despertar, a reconocer que la vida no es simplemente trabajo, dinero y placer. Estamos en medio de una guerra invisible, y quien ignore esta verdad corre el riesgo de ser sorprendido cuando las trompetas suenen. La pantalla se ilumina lentamente. Se oye un sonido grave, casi como un rugido profundo, mezclado con el murmullo de aguas oscuras. La cámara se sumerge en el río Éufrates, mostrando cadenas oxidadas, envueltas en sombras y fuego. Las cadenas que sujetan a estos 4 ángeles no son de hierro humano. Son ligaduras espirituales, forjadas por el mismo Dios, y su sola existencia revela que hay fuerzas tan peligrosas que no pueden estar sueltas en el mundo, todavía. Imágenes rápidas muestran relámpagos en el cielo, ejércitos en marcha, ciudades modernas iluminadas por luces rojas como presagio de guerra. En la visión de Juan, cuando estos ángeles sean soltados, conducirán a un ejército colosal, 200 millones de jinetes. Imagina ese número, 200 millones, más que la población de naciones enteras. Este detalle no es casualidad. La Biblia lo presenta como un ejército de proporciones jamás vistas, una fuerza que trasciende lo humano, que mezcla lo espiritual con lo terrenal. Se recrean escenas épicas, caballos envueltos en humo, fuego que brota de sus fauces, jinetes oscuros con armaduras ardientes. El sonido de tambores retumba como si el suelo temblara. Muchos se preguntan, ¿son estos ejércitos literalmente demonios? ¿O son potencias humanas influenciadas por el mal? Sea como sea, lo cierto es que el Apocalipsis nos muestra que detrás de toda guerra, detrás de todo conflicto, existen fuerzas espirituales moviendo los hilos. Se muestran imágenes de batallas históricas, tropas asirias, legiones romanas, ejércitos medievales, tanques modernos, aviones de combate. Luego, la cámara vuelve al rostro del apóstol Juan en la isla de Patmos, escribiendo con manos temblorosas. Cuando Juan escribió estas visiones, estaba prisionero en Patmos, una isla desierta, condenado por proclamar a Cristo. Desde allí, contempló escenas que incluso hoy nos resultan imposibles de imaginar. Él no tenía palabras modernas para describir lo que veía. Columnas de humo, fuego, azufre, caballos que parecían máquinas de guerra.
Todo lo anotó fielmente, aunque su lenguaje fuera limitado. Podría ser que lo que Juan vio fueran armas modernas, ejércitos del futuro, guerras mundiales, o realmente contempló huestes demoníacas manifestadas en la tierra. Cualquiera de las dos interpretaciones es aterradora, porque ambas nos hablan de destrucción, de muerte, de juicio. Lo importante, querido hermano, no es si estos jinetes son aviones de combate o demonios literales. Lo esencial es entender que Dios ya anunció este tiempo y que cuando suceda será parte de un plan perfecto, inamovible, que llevará al mundo hacia su desenlace final. Se muestran imágenes de un reloj antiguo, sus manecillas avanzando hacia la medianoche. La música crece en tensión. El hecho de que se mencione una hora, un día, un mes y un año exactos nos recuerda que todo está cronometrado. Nada se adelanta, nada se atrasa. Hay un tiempo preciso en el calendario divino y ese tiempo se acerca. Zoom en un calendario antiguo, luego en un reloj de arena que deja caer sus últimos granos. La cámara cambia de escenario. Ruinas de Babilonia iluminadas por la luna. El narrador profundiza. El río Éufrates atraviesa hoy Irak, Siria y Turquía, lugares que siguen siendo centro de conflictos, guerras y tensiones internacionales. ¿Casualidad? No. Este río ha estado en el corazón de la historia desde el principio y estará también en el final. Allí fue el origen de imperios. Allí se levantó Babel, símbolo de soberbia contra Dios, y allí volverá a sonar la orden. Suelta a los 4 ángeles. Escucha con atención. Estos ángeles caídos no están dormidos, están encadenados, pero conscientes, esperando, deseando el momento de salir, y cuando llegue la señal, se desatará un periodo de oscuridad como nunca antes. ¿Estamos preparados para resistir ese tiempo? La cámara muestra a un hombre orando solo en su habitación, con lágrimas en los ojos, mientras el mundo a su alrededor se llena de caos. Solo los que se mantengan firmes en la fe, los que busquen refugio en Cristo podrán resistir, porque este juicio no es para destruir a los que aman a Dios, sino para juzgar a quienes han endurecido su corazón. En tiempos de Noé, la humanidad vivía como si nada pasara. Comían, bebían, se casaban, trabajaban, hasta que el diluvio llegó. Jesús mismo advirtió que los últimos días serían como en tiempos de Noé. Y de la misma manera, muchos hoy siguen viviendo indiferentes, mientras las señales se multiplican delante de nuestros ojos. Se muestran imágenes de fiestas, multitudes en estadios, personas en sus teléfonos, indiferentes, mientras en segundo plano aparecen guerras, hambre y desastres naturales. El narrador concluye esta parte con voz profunda. El mensaje del Apocalipsis no es para asustar, sino para despertar, para que comprendamos que la historia no camina al azar. Todo se dirige hacia el momento en que Cristo volverá, y el mal será finalmente derrotado. Los ángeles encadenados son solo una pieza en este tablero profético, una pieza que, cuando se mueva, marcará que el final está cerca. El viento soplaba sobre la llanura mesopotámica como un susurro antiguo, arrastrando arena y polvo que se mezclaban con la neblina del río. Las cámaras del documental se acercan lentamente al cauce del Éufrates, mientras una voz grave narra: los imperios se levantaron y cayeron a la orilla de este río. Babilonia, Asiria, Persia. Cada uno dejó cicatrices en la tierra y en el espíritu humano. Pero más allá de la historia visible, el Éufrates guarda un secreto mucho más profundo, un misterio sellado desde tiempos primordiales. El agua refleja la luna como si fuese un espejo roto. El espectador escucha tambores lejanos, casi tribales, mezclados con cantos en lenguas olvidadas. La tensión aumenta. La pantalla muestra rollos de papiro y tablas de arcilla.
Letras hebreas y cuneiformes se encienden con luz dorada, como si fueran mensajes que aún respiran. Jeremías había advertido: Babilonia será convertida en ruinas, guarida de chacales, horror y desolación perpetua. Isaías había proclamado: las aguas se secarán y la tierra quedará desnuda. Los profetas no solo anunciaron juicios políticos o guerras humanas, ellos vieron más allá de los ejércitos, vislumbraron cadenas invisibles que mantenían prisioneros a seres caídos desde la rebelión original. La cámara desciende bajo la superficie del río. Oscuridad total. Rocas cubiertas de limo, raíces entrelazadas. Y entonces se escuchan golpes metálicos, como si algo encerrado desde milenios comenzara a moverse. Una recreación digital muestra ángeles descendiendo con espadas llameantes. El cielo se abre en un resplandor cegador. Ellos extienden cadenas de fuego y atan a 4 figuras colosales, cubriéndolas con grilletes de bronce y sellos de luz. El libro del Apocalipsis habla de 4 ángeles atados en el Éufrates. No se trata de mensajeros de paz, sino de príncipes caídos, custodios de la violencia, guardianes del caos. Desde aquel día esperan su hora. Las cadenas resuenan en eco, vibrando como si no pudieran contener por mucho más tiempo la furia encerrada. El guión vuelve a la superficie. El río parece tranquilo, pero los peces nadan desesperados, huyendo de algo invisible. Los lugareños cuentan historias, luces extrañas que emergen del agua, sombras gigantes que caminan entre las dunas y un rugido subterráneo que retumba en noches de luna llena. Cuando el río comience a secarse, el silencio se romperá y el mundo escuchará nuevamente voces que no deberían ser oídas. La pantalla se llena de imágenes superpuestas, ciudades modernas, ejércitos marchando, cielos enrojecidos por incendios. Un narrador bíblico lee Apocalipsis 9, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. El eco de la lectura se mezcla con explosiones, truenos y gritos en lenguas desconocidas. Pero no se trata de sembrar miedo, se trata de abrir los ojos. Porque el río Éufrates no solo representa un lugar geográfico, es un símbolo de las ataduras que aún aprisionan a la humanidad. Violencia, idolatría, orgullo, corrupción. Cada vez que la oscuridad domina, es como si esas cadenas vibraran más fuerte. Se muestra una cruz iluminada en medio de un desierto. Música de cuerdas suaves envuelve la escena. Solo una fuerza puede contener lo que se avecina. Y no son ejércitos ni armas. Es el poder del Cordero inmolado. Porque aunque el río se seque y aunque los sellos se rompan, quienes están en Cristo no temerán. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. La pantalla se oscurece lentamente. El sonido del agua se convierte en un latido profundo, marcando el paso hacia la próxima revelación. Pero la advertencia sigue viva. El Apocalipsis nos habla de un tiempo en que los ángeles atados en el gran río Éufrates serán desatados para preparar la hora del juicio. Y cuando llegue ese momento, no habrá murallas, ni reyes, ni ejércitos capaces de detener el plan eterno del Creador. Imagina la escena. El cielo oscurecido, la tierra temblando, las aguas del Éufrates secándose una vez más, no por estrategia militar, sino por decreto divino. El río que fue testigo de la primera civilización, de la torre que desafiaba al cielo y de la caída de Babilonia, será también escenario del final de los tiempos. Cada ladrillo de aquella torre maldita, cada piedra derribada de los palacios, cada lágrima derramada en las guerras, es un eco que nos advierte. El orgullo humano siempre termina en polvo. Solo la palabra de Dios permanece. Y aquí surge la gran pregunta para ti, espectador. ¿En qué estás construyendo tu vida?
en las arenas movedizas del orgullo y la autosuficiencia, o en la roca firme de la fe en Cristo Jesús. Porque así como la torre fue confundida y Babilonia derribada, todo lo que el hombre levante contra Dios se desmoronará. Pero aquel que se humilla, aquel que busca la misericordia del Señor, encontrará refugio en el día de la tormenta. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un llamado a despertar, a reconocer que la historia del hombre no está en manos de reyes ni de ejércitos, sino en las manos del Dios eterno. Y mientras las sombras del fin se acercan, todavía queda una oportunidad: volver al Creador, confiar en su gracia y levantar nuestra mirada hacia el único trono que jamás será derribado. Querido amigo, el mensaje es claro. El orgullo construye torres, pero la humildad abre el cielo. El pecado levanta murallas, pero la fe derriba gigantes. La soberbia engendra ruinas, pero la obediencia trae vida eterna. Y ahora, antes de cerrar este viaje por los secretos del Éufrates, te invito a reflexionar. No importa cuán grande sea la torre de tus problemas, Dios puede derribarla. No importa cuán seca esté tu alma, Él puede llenarla con aguas vivas. El mismo Dios que confundió las lenguas en Babel y que derribó los imperios que se burlaban de Él, hoy te llama a confiar en su plan. No ignores esta señal. El tiempo se acorta, las profecías se cumplen. Y el río Éufrates, testigo de la historia, nos recuerda que el final se acerca. Si este mensaje te estremeció, si estas palabras tocaron tu corazón, no dejes que se pierdan en el olvido. Suscríbete ahora a este canal, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía por los misterios bíblicos, las profecías ocultas y las revelaciones que cambian la vida. Porque lo que viene marcará tu eternidad.